Sí, comparte. Bien, sí se ve, ¿no? Todo bien. Sí, sí se ve. Ya, a ver. Bien, bueno, reiterarles el saludo a todos los presentes. Ahora, bueno, yo seré el único que va a disertar el día de hoy. Ya en algunas ocasiones tenemos situaciones de fuerza mayor que no permiten que podamos realizar nuestras actividades con normalidad, y es por eso que se han justificado los dos compañeros que seguían después de mi exposición. Bien, en ese sentido, antes de iniciar con esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre que recae en un proceso de habeas corpus, hay que explicar que más que todo es una crítica a la sentencia, más que desarrollar alguna doctrina, porque en sí la doctrina se encuentra contraria a esta sentencia. Eh, no sé si estaría bien que empiece con la teoría o primero con el caso, ¿no? Entiendo que es importante la teoría para poder desarrollar para poder tener presente los casos posteriores, pero bien, entonces empezaré con la teoría. ¿Ya? Eh, el caso se trata del delito de falsificación y de uso de documento falso. En el artículo 427 del Código Penal encontramos a ambos supuestos. ¿Qué es lo que ocurre en el delito de falsificación de documentos? Bueno, ese es un extracto de lo que dice en realidad. Dice que el que hace en todo o en parte un documento falso con el propósito de usarlo y con causar un posible perjuicio también. Y mientras que el que hace uso del documento falso falsificado va a ser reprimido con las mismas penas que el que falsificó el documento. Bien, siguiendo a Castillo Alba, él tiene un libro denominado La falsedad documental, que es la primera edición del año 2000, y en sus páginas 218 y 219 desarrolla pues algo importante para nuestra teoría antes de llegar al caso, que en realidad no es tanto vincular a aspectos doctrinarios ya de fondo en el caso de la falsificación de documentos, sino en un tema específico, que es su vinculación, que es la vinculación que tiene el delito de falsificación con el delito de uso. Entonces, ¿qué es lo que dice Castillo Alba? En esta parte nos menciona que, dice, la referencia legal al uso de documento falso en nuestra legislación obedece a la intención político-criminal del legislador, de castigar y sancionar a todo aquel que, sin intervenir en la conducta típica de falsificar, introduce el documento al tráfico jurídico. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien es cierto el legislador ha tipificado dos delitos en el artículo 427, resulta pues no tan idóneo, culpar a una misma persona por ambos delitos. Es por eso que también, seguido a ello, menciona que el legislador no busca reduplicar o añadir una nueva sanción al autor de la falsificación del documento o a los partícipes de ella, sino y a los partícipes la misma que usan el documento, perdón, pues ellos quedan comprendidos en el primer párrafo del artículo 427. Este es el supuesto que vamos a tratar, que el delito de uso de documento falso, cuando es el mismo sujeto activo el que produce el documento y el que lo usa posteriormente, se va a encontrar el segundo delito de uso incluido o inmerso dentro del primero de falsificación, puesto que el fin de la ley es sancionar a quien se aprovecha o utiliza el documento del documento falso que altera o usa un tercero. Para esto es que ha sido creada esta ley de tanto de uso como de falsificación, no para juzgar a una misma persona cuando realiza ambos tipos penales, sino cuando el primero es diferente al segundo. Esto también tiene relación con lo que explicaba Fidel Rojas Vargas en un libro sobre los actos preparatorios, la consumación, ya sea formal y material, y en la etapa del agotamiento. Tiene bastante relación con esta etapa del iter criminis, la teoría que voy a pasar a explicar, que es la de los hechos posteriores copenados.
Se dice pues que la teoría de los hechos posteriores copenados tiene su ubicación en el concurso de delitos. Esto es, bueno, en sus apartados de subsidiariedad, de alternatividad, y en este caso específico de los hechos posteriores copenados, en el caso de la consunción. Enrique Bacigalupo, en su libro de Manual de Derecho Penal, de editorial Temis, menciona que los hechos posteriores copenados constituyen la realización de un nuevo tipo penal, es decir, que existe un nuevo tipo penal que se produce, cuyo contenido es el aseguramiento o la utilización. La ley los considera como una unidad avanzada por la pena del primero. Si bien es cierto, existen dos delitos, en este caso tanto el de falsificación como el de uso de documento falso, si es que se producen o se llegan a producir por un solo sujeto activo, ellos van a estar contenidos en una unidad criminal, en una sola unidad criminal. Y esa es de la que habla Enrique Bacigalupo, que esa unidad avanzada, esa unidad criminal va a ser avanzada por la pena del primero. Entonces va a tener contenida la pena de falsificación de documentos al posterior uso del mismo. E incluso es más específico y nos da un ejemplo de los hechos posteriores copenados. Y es en el caso del uso de documento falso por quien lo ha falsificado, que es el tema que tenemos aquí en cuestión. También otro doctrinario que menciona sobre este tema de los hechos posteriores copenados es Francisco Muñoz Conde. En su libro de Derecho Penal, parte general, bueno, ese fue el primer libro que leí de Derecho Penal, y también se condice bastante con lo que dice la doctrina peruana. Francisco Muñoz Conde menciona que deben solucionarse los problemas, en este caso de los hechos posteriores copenados, con el criterio del principio de consunción. Como lo había mencionado, esta etapa de los hechos posteriores copenados, según la doctrina y la teoría mayoritaria, se debe solucionar los problemas o se debe aplicar desde el aspecto de la consunción, como un concurso de leyes o de delitos. Entonces menciono también que los llamados actos posteriores se enuncia también una posición diferente en actos y en hechos, porque mayormente no pueden ser actos, también constituyen las omisiones, hechos posteriores copenados, y es por eso que en lugar de llamarlos actos, la doctrina también los llama hechos, más propiamente. Llamados los actos posteriores, anteriores o posteriores. Los posteriores son los que estamos tratando en este caso, mientras que los anteriores, un ejemplo, según mi criterio, ustedes pueden pensar diferente tal vez, es en el delito de tráfico de influencias con el de cohecho. El traficador de influencias, posteriormente, va a tener que ejercitar esa promesa que hace. Y también va a configurar el delito de cohecho. Entonces, este acto anterior va a estar copenado al delito de cohecho. Es decir, el tráfico de influencia va a estar copenado junto con el de cohecho, llamándosela a ellos también en doctrina los hechos anteriores copenados. Pero en este caso, obviamente, estamos tratando de los posteriores. ¿Y por qué? También tiene la misma razón que Enrique Bacigalupo, porque el desvalor de la acción de la falsificación de documentos consume al desvalor del uso. Y en ellos debe encontrarse una misma lesividad al bien jurídico. Esta es una importante característica. Bueno, si bien es cierto, con nuestra doctrina adoptada en el bien jurídico, algunas de esas posturas varían, pues, ¿no? Pero esa es la idea, que ataquen o que lesionen un mismo bien jurídico. Y eso también nos dice Claude Roxin en su segundo tomo del libro de Derecho Penal, parte general. Él menciona que los hechos posteriores copenados deben también establecerse dentro de la consunción y establece unos presupuestos basados en una una jurisprudencia muy antigua. Es que, como ya lo había mencionado, que estos presupuestos afecten al mismo bien jurídico, como lo menciona Muñoz Conde también. En segundo lugar, menciona que no pueden provocar un nuevo daño. Solo existe la posibilidad de agravar el anterior, pero no de causar uno nuevo, si no ya no se afectaría al mismo bien jurídico. Y
deben afectar al mismo sujeto pasivo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque también va a ser tema de la crítica o del debate bueno, que yo preciso en esta exposición. Dicho esto, podemos concluir que los hechos posteriores copenados tienen una base en el principio de consunción. Esto es en el concurso aparente de leyes o de delitos. En ese sentido, el delito de falsificación de documentos junto con el de uso pueden realizarse acá porque la doctrina se apoya también en un tema de política criminal. Resultaría ilógico pensar que una misma persona puede, si es que serían en todo caso de repente un documento público que va desde los 2 hasta los 10 años, por este hecho que corresponde a la unidad de acción o la unidad delictiva, responder doblemente. Eso iría en contra del principio de proporcionalidad y también dentro de los fines que tiene pues la política criminal. En ese entendido, ahora sí voy a pasar a exponer el caso. ¿Qué es lo que ocurre con esta sentencia? Disculpe. ¿Qué es lo que ocurre con esta sentencia? Los hechos se desarrollan en que en el 2010, en el año 2010, el sujeto activo comete, bueno, dos delitos, si es que se habla desde el Código Penal, desde la literalidad de la norma. Comete el delito de falsificación de documentos y utiliza ese documento falsificado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese tiempo? A él, él es procesado por el delito de falsificación de documentos y llega a ser absuelto por el juzgador respectivo, pues, ¿no? Llega a ser absuelto de este caso y ya, pues, él quedó absuelto y no tuvo ninguna responsabilidad por ese hecho. ¿Qué es lo que ocurre después? 2 o 3 años después, disculpen que no sepa la precisión, lo vuelve a ser denunciado, pero esta vez por el delito de uso de documento falso. Y él, bueno, tenía conciencia que él no había sido productor, pues, de este hecho recientemente, pero en el primer caso donde él fue absuelto, él sí falsificó y sí usó el documento falso. Y entonces, lo que ocurre es que él es denunciado nuevamente. ¿Qué es lo que realizó su abogado? Interpuso una excepción de cosa juzgada. Y bueno, en la primera instancia, que resuelve, que él, bueno, presenta su excepción, la declaran infundada. E incluso sentencian a este señor por el delito de uso de documento falso, ya teniendo una absolución en un caso anterior. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la primera instancia para poder sentenciar a este señor? Mencionan que no existe una triple identidad. Bien sabemos que el principio de cosa juzgada, tanto material como procesal, evitan que se vuelva a juzgar o tenga una doble sanción por parte del poder, del poder judicial, más precisos. Entonces, que indican que sí es el mismo sujeto activo, sí es el mismo sujeto pasivo, porque incluso mencionan que es la SUNAR y un señor agraviado que existió, y el señor, obviamente, el sujeto activo era el mismo. Sin embargo, no eran los mismos fundamentos, porque en el primer delito había él realizado el documento falso, supuesto, bueno, en este caso se absolvió, pero estuvo en el supuesto, en el primer supuesto del artículo 427, donde había él realizado presuntamente el documento falso. Sin embargo, en el segundo caso no es que se le esté imputando la falsificación, sino que se le está imputando el uso posterior de ese documento falsificado. Bien, esa fue la razón por la que en primera instancia fue condenado a 4 años de pena suspendida, con un periodo de prueba de 3 años. Este señor obviamente apela invocando que se ha causado una vulneración al derecho de cosa juzgada, o al principio de cosa juzgada. En segunda instancia, analizan este caso también, y bajo los mismos argumentos, mencionan que tampoco hay cosa juzgada.
por los mismos fundamentos. Si bien es cierto, el sujeto es el mismo, el sujeto activo es el mismo, el sujeto pasivo es el mismo, los fundamentos y el tipo penal no son los mismos. Entonces, no hay cosa juzgada para ellos. Bien, ya propiamente hablando de esta sentencia del Tribunal Constitucional, este señor interpone pues una acción de habeas corpus bajo la conexidad del artículo 25 del Código Procesal Constitucional y la declaran improcedente. Y interpone su recurso de agravio constitucional y llega al tribunal, pues, ¿no? Llega al tribunal, ¿para qué? Para que el Tribunal Constitucional le dé los mismos argumentos que la primera y la segunda instancia. ¿Qué es lo que le dicen? Aquí vamos a ver. El tribunal primero empieza analizando el caso, pues, ¿no? Se encuentra de acuerdo con la primera y con la segunda posición, la primera y segunda decisión, y entonces subraya, pues, que el nevis in idem es un principio que informa la potestad sancionadora, en este caso en su etapa material, en su formulación material, y la cosa juzgada en la vertiente procesal también. Y precisa que va a proceder esta cosa juzgada cuando concurra la referida triple identidad. Bueno, esto ya no simplemente es acá, sino lo hemos visto hasta en ámbito internacional. Y es un supuesto que bueno, se opone, pues no es un límite material frente a los poderes de persecución del Estado. Y que solamente ellos deben tener una sola oportunidad de persecución. Esto es, bueno, sí fundamenta la cosa juzgada, primero empieza en ese sentido, fundamentándola, para luego en su fundamento sexto, mencionar, pues, ¿no? Que luego del análisis realizado, tanto en primera instancia como en segunda instancia, concluye, pues, que si bien es el mismo sujeto perseguido, igual que la primera y segunda instancia, es el mismo sujeto perseguido, los hechos, esto es de la falsificación y el uso del documento falso, no son los mismos, ni el tipo penal tampoco. Obviamente, pues no, el tipo penal del 427 regula en primer lugar la falsificación y en segundo lugar el uso. Entonces, se advierte, considerando segundo la resolución, que es un uso de documento falso en el segundo caso. Y que entonces el delito imputado en un primer momento, en el 2010, fue el de falsificación, por lo que no se da la triple identidad. Y en ese caso declaran infundada su recurso de habeas corpus. Entonces, ahora cabe analizar que les había mencionado que este aspecto también se ve en el agotamiento delictivo, en la etapa, como etapa de iter criminis. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí, bueno, de la experiencia propia, en el estudio donde practico, se imputó a un mismo señor el delito de uso, el delito de falsificación de documentos y el delito de uso. Entonces, bueno, de un análisis se llegó a esta conclusión, pero no en este aspecto de la cosa juzgada, sino desde el agotamiento delictivo. Entonces, la conducta de falsificación de documentos se agota como en su uso. Y el mismo fundamento tiene contenido del uso, el contenido del uso viene ya en el desvalor de acción de la falsificación. Y se interpuso una excepción de improcedencia de acción, porque en todo caso esto no constituiría delito, porque ya viene contenido en el primer desvalor de acción. Si es que lo analizamos a fondo, pues no de la literalidad de la norma. ¿Y qué es lo que hizo Fiscalía? Fue que emitió una disposición archivando por el delito de falsificación y se quedó con el de uso. Y cosa que en realidad en este caso, en esta Fiscalía no ha ocurrido, porque la Fiscalía, si recuerdan en un primer momento por el delito de falsificación de documentos, solamente denunció por ello y archivó. Entonces, aquí lo que va a ser decisivo es lo que dispone el fiscal. Si es que le llega un caso donde existe una falsificación y un uso de documento falso por la misma persona, va a tener que decidir bien, en realidad, porque bueno, resulta proporcional a todo lo que he expuesto y a los fines de la pena. Sin embargo, vemos que esta casación, perdón, esta casación que estoy hablando, este expediente del Tribunal Constitucional restringe el ámbito, pero desde la cosa juzgada, que también apoya la doctrina, incluso con ejemplos. Entonces,
sería cuestión ahora de analizar la excepción de improcedencia de acción. Pero si no tenemos una base, como es el concurso aparente de delitos, que en realidad debería ser su vía idónea y no la excepción de improcedencia de acción, ¿qué nos espera ahí? Pues, ¿no? En todo caso, ese es mi cuestionamiento, esa es mi crítica a esta sentencia, porque de lo expuesto, no se puede decir pues que no es cosa juzgada porque no es el mismo fundamento, porque no está en el mismo tipo penal, porque no forma parte de él. Ese no es un fundamento válido. O sea, no se está analizando las razones del fundamento del principio de consunción y posteriormente de los hechos posteriores copenados, siendo básicamente su análisis de la literalidad de la norma. Y por último, ese es un extracto de lo que es un artículo del doctor Frank Valleodar, bueno, conocido por sus jurisprudencias, por las que publica cada cierto tiempo, bueno, todos los días, y escribe un artículo en Gaceta Penal, en el tomo 123, siendo el artículo número 11. Y él menciona, pues antes, eso es antes de esta sentencia. Se puede condenar por falsedad de uso al falsificador no procesado por falsificación. Este es el caso. Este es el caso, pues, ¿no? O sea, se puede condenar por falsedad de uso o por el uso de documento falsificado al falsificador no procesado. En este caso no es que no haya sido procesado, sino que ha sido absuelto por el delito de falsificación de documentos. Él considera que es posible condenar al falsificador, que, o sea, en el delito de uso de documentos, cuando no haya sido sentenciado, bueno, yo agrego que no haya sido sentenciado o procesado, porque la idea tampoco es que se llegue a la impunidad, pues, ¿no? Si es que no pudiste eh, hallar una posición favorable en el delito de falsificación de documentos, te queda el de uso, pero no por esos fundamentos de la cosa juzgada, porque ahí no tiene asidero, sino por el fundamento, bueno, por un fundamento desde un aspecto de justicia, como de política criminal también, que en este caso se amplía para ambos lados. Bien, bueno, él dice que considera que es posible condenar al falsificador por el delito de uso de documento falso siempre que cumpla con lo siguiente, que el falsificador al momento de la confección, esto es al momento de realizar el delito de documento falso, lo haya realizado sin la concurrencia de dolo o sin el fin ulterior de utilizarlo. Bueno, esos son aspectos, son elementos descriptivos del tipo penal de falsificación de documentos, y también incide en la doctrina, en lo que señala la doctrina y la jurisprudencia acotada, que no concurran los elementos subjetivos del delito previo. Entonces, para que pueda justificarse una condena o un proceso por el delito de uso también al falsificador, él no tiene que haber tenido esa intención y conocimiento para poder utilizarlo, sino que únicamente haya producido el uso del documento falso cuando haya sido una persona diferente, como se condice con su segundo supuesto. Que el documento falso no se trata de uno de carácter personal, o sea, que no se trata de documentos que consten acciones de la persona que los utiliza, porque se llegaría a la misma conclusión de que es la misma persona que los ha falsificado y posteriormente lo ha utilizado. Entonces, como conclusión, yo diría que esto va a estar bastante determinado por la fiscalía, pues, ¿no? Porque, como les mencioné en mi caso, en mi experiencia personal, eh, sucedió esto, que se planteó la excepción de procedencia de acción, y bueno, antes de ser resuelta, la fiscalía dispuso el archivo, pero por el delito de falsificación. Entiendo yo, bueno, que es un poco más difícil de probar que el uso, y que bueno, ya va a ser parte de la teoría del caso de fiscalía, pues, ¿no? Pero ese es el fundamento, de repente un fundamento de justicia, porque si bien es cierto, claro, si agoto el delito, entonces, o perdón, si aplico hechos posteriores copenados, me voy a quedar solamente con el de falsedad, porque el de falsedad es el delito que consume al delito de uso. Entonces, si no encuentro resultados en el de falsedad, ¿qué va a pasar? Se va a archivar el caso y no va a responder por ninguno. Entonces, por temas de justicia, ¿qué es lo que va a decidir el fiscal? Va a tener que armar bien su teoría del caso y poder decidir sobre cuál de los dos, pues, considera que tiene más elementos de convicción. Pero no llegar a incluso a ser tribunal constitucional
a tener esos fundamentos cuando se evidencian que son contrarios a la doctrina, e incluso a la propia realidad, a nuestra propia realidad como país. Y eso es todo por cuanto tengo que decir. Muchas gracias por su atención. Ok, gracias, Fernando. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna pregunta para nuestro compañero. Puede levantar la mano y así darle el uso de la palabra. A ver, Porras, Edgar. Sí, buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Fernando? Ha sido una interesante exposición. Mi pregunta va más que todo con respecto a la sentencia. En este caso, el Tribunal Constitucional dice que no se, que se le ha imputado dos delitos al señor investigado. Uno de ellos por el primer párrafo del artículo 427 y el otro por el segundo del 427. Entonces, en este caso, si bien el Tribunal Constitucional dice que son tipos penales diferentes y en este caso no se aplicaría el principio de cosa juzgada, mi pregunta va si el Tribunal Constitucional ha hecho una comparación de los hechos por los cuales se le ha imputado en esos dos procesos y bajo estos hechos, cómo ha llegado a la conclusión de que son dos tipos penales diferentes. Claro, entiendo tu pregunta. Bien, yo mencioné, bueno, que el Tribunal Constitucional había realizado esta imputación, o perdón, este análisis, en que no se verificaban la triple identidad. Cuando existía bien el mismo sujeto activo, el mismo sujeto pasivo, pero el fundamento y el tipo penal no era el adecuado. Y yo también me planteaba esa pregunta porque dije, de repente es una situación posterior, pues, ¿no? O de repente tuvo un buen tiempo el documento y no se le hallaron indicios y luego posteriormente lo utilizó. Y entonces no, ¿qué es lo que ocurre? Acá se menciona, y bueno, lo logré extraerlo de, a ver, déjame ver si tengo fundamento. Ese los considera antes de los fundamentos, antes de la delimitación del petitorio, en el cual enuncia, pues, ¿no? Que el mismo sujeto es el señor, el sujeto activo, el que falsifica y el que usa, como sujetos pasivos se encontraban la SUNAR en ambos procesos y se encontraba el señor agraviado, el mismo. Entonces yo dije, pero qué raro, pues no, porque se supone que si vas a falsificar el delito has tenido que usarlo. Y sí, pues así es como sucedió, y esta es la comparación que hace, que es el mismo sujeto activo, el mismo sujeto pasivo, pero los fundamentos, tanto como el tipo penal y los hechos que argumentan su fundamento, son diferentes. No sé si esa fue tu pregunta o de repente no te entendí bien. Sí, 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 era más o menos por ahí, pero más que todo es si el Tribunal Constitucional hizo esa comparación de los hechos. Sobre el sujeto activo, sujeto pasivo. Claro, con respecto a los hechos, a la triple Sí, sí, identidad. sí lo hizo, pero antes de entrar, bueno, a su delimitación del objeto, a sus fundamentos propios, para argumentar la sentencia. Ok, gracias. Ok, a ver, ¿alguien más? A ver, nuestra compañera Samantha Sabori, no sé si tendrás alguna pregunta. Entonces, a ver, ¿qué más? Creo que no está conectada. Ahí está, Antonella Albarracín tiene una pregunta. Buenas tardes, no sé si me pueden escuchar. Sí, se te escucha. Buenas. Bueno, primero que nada, felicitarte por tu exposición del día de hoy. Ha sido bastante concisa, bastante enriquecedora. Quería preguntarte si habías averiguado algo respecto a las pericias que se deben realizar para los documentos falsificados, ¿no? Si podrías comentarnos un poco sobre ellas. Bien, bueno, en el presente caso no, porque entenderás que es una sentencia del tribunal.
donde solamente es preciso con su delimitación del objeto, con los hechos en este caso para poder argumentar la cosa juzgada. No ingresa más de repente en cuestionar por qué pasó que se absolvió por el delito de falsificación. No logra realizar eso aquí en su delimitación, tanto como en sus considerandos. Sin embargo, tengo entendido que para la falsificación de documentos no es esencial una pericia grafotécnica, eso por la jurisprudencia, sino que, bueno, se delimite o se trate de verificar con otros supuestos en los cuales se pueda llegar a la conclusión de que ese documento es falso. Incluso últimamente también he visto un caso en donde una sala aquí en Chiclayo, una sala de apelaciones, ¿qué es lo que pasó? Que un señor había ido a reclamar sus documentos porque le habían puesto una papeleta por conducción en estado de ebriedad. Y bueno, él fue en realidad a reclamar sus documentos porque ya había terminado su proceso de principio de oportunidad y todo eso. Y la misma fiscalía disponía que le devuelvan sus documentos. En ese sentido, llegó él a la dependencia policial de donde partió y bueno, le pidió, pues, ¿no? Y le dijo que sí, que había llegado a pedir sus documentos, pero que había hecho un delito. Sí, está bien, le dijo, pues, ¿no? Al señor, al policía. Pero ya tuve mi principio de oportunidad, ya pagué por mi error de repente. Y en este caso el señor le dice, no te voy a dar nada. Bueno, se retiró en todo caso el sujeto. Y posteriormente, cuando va cuando va al MTC a realizar un trámite para una licencia, le dicen pues que tenía una multa, que tenía, perdón, una multa, una infracción, y en la cual él no había logrado firmar, sino que había sido firmada por el efectivo policial. O sea, falsificó la firma del señor, pero y no correspondía con su firma y él nunca se enteró de esa papeleta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega pues al juzgado y el juzgado, más que analizar, precisa que la firma está bien, es falsa, pero no causa ningún perjuicio porque el señor en realidad se merecía pues la papeleta, ¿no? Situación que considero errada porque si matas a alguien porque merece morir, entonces no pasa nada, pues, ¿no? Lo mismo ocurre acá. Pero en ese sentido, analizan el documento, llegando a la conclusión que solamente la firma es falsa. Entonces, pero el resto está bien. O sea, todo el documento está bien. Entonces, no necesariamente necesitan una pericia, porque incluso realizaron la pericia y determinaron que el documento era falso. Sin embargo, no atendieron este supuesto por el prejuicio, pues, ¿no? Pero más allá de determinarte algunos supuestos específicos sobre las pericias grafotécnicas, sinceramente no he venido preparado para esa parte, pues, ¿no? No sé si de repente me disculpas en ese aspecto. A ver, ¿no tienen más preguntas, chicos? Bueno, no hay más preguntas. Bueno, Fernando, felicitarte. Fue una buena. Gracias a los que asistieron. Fue una corta pero excelente y productiva sesión. Nos vemos en el otro sábado, aquí en los sábados jurisprudenciales. Gracias a todos. Gracias.